presenta el testimonio de un ex homosexual operado, cantante evangelista, a nuestro hermano Antenor Apochabat, desde la ciudad de Sullana para todo el Perú, América y el mundo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos o pecadores al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa día, Señor, voy a dar testimonio de lo que usted ha hecho en mi vida. Jehová Dios de los ejércitos, Padre amado, ayúdeme, Señor, llene mi boca y abra mi pensamiento. Tráigame a memoria ese tiempo pasado para poder contarlo al mundo entero. Que esto sirva para edificación de todos mis hermanos. Y todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Quiero, para empezar este testimonio, a decirles que mi nombre es Antenor Atoche Abad, nacido en el año de 1942. Mis padres, doña Rosa Abad Bustamante y don Digno Atoche Solano. Mis padres vivían en un lugar llamado Tamarindo de la ciudad de Sullana. Mi padre y mi madre no conocieron el Evangelio de Jesucristo. Y cuando un hombre y una mujer no conocen a Cristo, son capaces de hacer tantas cosas, porque no hay temor en sus corazones. Practican el adulterio, asimismo practican la fornicación. Yo soy el quinto de 12 hermanos, de los cuales nací yo. Mi madre, ella tuvo 3 compromisos, de lo cual, vuelvo a repetirles, soy el quinto de 2 hermanos. Pero en una oportunidad, pasó Jesús por mi hogar, al igual que este varón llamado Mateo, que fue llamado del banco de los tributos públicos
para predicar el mensaje de salvación. Así el Señor llegó hasta mi hogar y me sacó de un salón, me llamó de un sillón de peluquería de damas para llevar las nuevas de Jesucristo el Señor. Aleluya. Y como yo les estaba contando y relatándoles desde el comienzo que mi padre me tuvo a mí y a mi hermana. Luego mi padre, para casarse con otra mujer, porque con mi madre no eran casados, se separaron, con un hijo en los brazos y con otro hijo en sus entrañas. Mi padre se fue a vivir para la ciudad de Talara y allá hizo su nueva familia. Desde que él se fue para esa ciudad a trabajar en la International Company, él no se acordó nunca más de nosotros. Nos abandonó como quien abandona a un animalito en el desierto para que se muera de hambre o de frío. No le importó nada. Yo iba creciendo y mi madre siempre, yo le preguntaba a mamá quién era mi padre, porque ya tenía 8 años y no sabía quién era él, no conocía quién era el hombre, el progenitor de mi vida. Así fue que más tarde mi madre se llega a comprometer con otro hombre de otro pueblo aledaño que se llama Ignacio Escudero. A esa misma edad de 8 años, mi madre nos lleva a vivir con mi padrastro. Y quería conocer a mi padre. Un día le dije, mamá, yo quiero conocer verdaderamente quién es mi padre, porque necesito del amor de un papá. Entonces mi madre se puso a contarme la historia de su vida. Y me contó todas estas cosas que estoy relatándole, que él nos abandonó. Yo y mi hermana estábamos prácticamente huérfanos de ese cariño fraternal, mi padre. Mi padrastro era un hombre que se dedicaba a la borrachera, se dedicaba él a las mujeres, y lo que le daba a mi madre no le alcanzaba para sustentarnos. Y mientras mi padre vivía bien allá en la ciudad de Talara, mientras él y sus 3 hijos que tuvo ahí con su esposa vivían bien, mis hermanos de allá tenían el amor y el calor de sus padres. Ellos tenían un techo, tenían un hospital, tenían ropa, tenían calzado, tenían todo lo que el hijo desea tener. Mientras nosotros éramos la otra cara de la moneda. Nosotros no teníamos lo que ellos tenían. Luego, mi papá quiso conocernos a nosotros. Mi papá quiso conocernos y luego él llega al pueblo de Tamarindo y nos manda a ver porque quería conocernos. Cuando yo lo llego a conocer, sentí un odio profundo en mi corazón, un rencor dentro de mi pecho, una raíz de amargura fue creciendo en mi corazón por aquel hombre que nos había abandonado, y este odio que le tenía era porque mientras ellos tenían que comer, yo y mi hermana teníamos que recoger
la comida que los ricos botaban, y pelearnos con los animales, pelearnos ahí con los perros, pelearnos con los chanchos para quitarle la comida, porque no teníamos para comer. Y por eso era el odio que le tenía a mi padre y a mis hermanos también. Mientras ellos vestían buena ropa, nosotros vestíamos harapos. Tenía 12 años ya y mis pantalones los cargaba parchosos, arrancados, y andaba descalzo. Eran la otra cara de la moneda. Mientras ellos disfrutaban la vida, nosotros llorábamos de amargura. Llegaba la Navidad, y en esa Navidad ni siquiera un juguete teníamos, ni siquiera teníamos el cariño y el amor de papá. Y como yo deseaba amarlo a mi padre, decirle: Padre, te amo. Decirle: Padre, te amo, necesito tu amor, tu cariño. Y me sentía triste, angustiado, porque él no me daba nada, ni siquiera su amor. Mis mañanas eran tristes, mis tardes y mis noches. Tenía 12 años y no iba al colegio todavía. No sabía leer ni escribir, no sabía nada. Mientras ellos estaban en un buen colegio, nosotros mendigábamos. La verdad que triste era mi vida por no tener a mi padre. Pero ese odio que le tenía a mi padre, hoy no lo tengo ya. Porque hubo uno que hizo cambiar ese odio en amor. Mi Señor Jesucristo. Él cambió mi vida y cambió mi corazón. Sacó esa raíz de amargura que había en mi corazón, mi Señor. Ahora ya no le odio a mi Padre, sino que le amo. Le amo porque Cristo me enseñó a amarle a mi Padre. Aleluya. Mi madre tuvo que ponerme un colegio por ahí pagando para que me enseñaran a leer y a escribir. Yo era el niño más triste. Era el niño más triste de mi grupo. Era el niño más triste porque ellos tenían sus padres. Ellos tenían sus padres con quien jugar. Ellos les daban consuelo, cariño, les daban amor. Yo siempre me acercaba a ellos, pidiéndole un poquito de cariño, y robarle así a mis amigos un poquito de amor de sus padres. Para mí, me sentía muy triste. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Amados en el Señor, mi vida fue creciendo. Fui creciendo como un niño acomplejado. Fui creciendo como un niño afeminado. Más adelante, ya tuve que dejar el colegio por la misericordia de Dios. Es que llegué a aprender a leer y a escribir, porque en aquellos entonces, a esa edad ya de 12 años, empecé a componer canciones. Era un niño bastante aplicado, bastante inteligente. El Señor me había dado ese talento de la música. Me gustaba mucho cantar y cantaba. Cantaba entre los grupos de ahí con mis amigos. Y ese talento se fue desarrollando. Más adelante empecé a cantar en emisoras radiales. Empecé a cantar para el mundo.
y a componer canciones para el mundo, porque no conocía a Dios, porque solamente de oídas le había oído, pero más no le conocía, dice su palabra. Aleluya. Luego, amados, Iglesia de Jesucristo, más adelante ya me hice un jovencito de 15 años, pero era un joven afeminado. Luego me voy para la ciudad de Lima. Me voy a la ciudad de Lima para trabajar allá. A los 16 años me fui a trabajar para allá. Y en la ciudad de Lima me querían mucho mis patrones, porque decían que era norteño, y a los norteños siempre les apreciaron, siempre les querían, porque decían que eran personas honradas y personas trabajadoras. Y allá en la ciudad de Lima me pasó algo curioso. Conocí a un varón que él me aconsejaba bastante, me aconsejaba mucho. Quizá él se daba cuenta de que yo era un afeminado, pero allí fue cuando yo empecé a sentir algo por ese hombre. Llegué a sentir algo por ese hombre, un cariño muy especial, pero me di cuenta que el cariño que él tenía era un cariño de una mujer a un hombre. Pero ese hombre no se daba cuenta de lo que yo sentía. Luego a los 17 años vuelvo nuevamente para la ciudad de Piura, a mi pueblo, allí a Ignacio Escudero, a reencontrarme con mi madre. Ya tenía ahí 17 años. Y luego ahí en ese distrito había unos policías que enseñaban a leer ahí y a escribir a los jóvenes analfabetos. Entonces, para esto yo me hice inscribir ahí en el puesto de la Guardia Civil para que me enseñaran a leer y escribir. Y así fui aprendiendo un poco más. Y así me fui autoeducando. Luego, yo me había convertido en un joven bastante afeminado, y un policía se hizo bastante amigo conmigo, y empecé a sentir un amor muy especial por ese hombre. Empecé a sentir un cariño por ese hombre. Y parece ser que a este hombre le gustaban los homosexuales. En la condición en la que yo me encontraba, sentía amarlo y quería que este hombre me abrazara y me acariciara. Pero nada de eso sucedía, hasta que un día estaba en mi hogar, en mi casa, cuando él se había quedado solo de servicio ahí en el puesto de la Guardia Civil, y él me manda a llamar con un jovencito. Entonces yo fui para hablar con él, para qué me quería. Entonces él empezó a preguntarme y a decirme que si algún día yo me había enamorado. Y yo le dije, bueno, yo le decía, nunca me he enamorado de una mujer hasta ahora, pero no le quería decir de que yo me había enamorado de él. Pero este hombre se había dado cuenta, y en ese momento él empezó a tocarme, empezó a acariciarme, y en la condición que yo me encontraba, me gustaba que él me hiciera esas cosas.
empezó a besarme y a hacerme cosas. Y en ese día, ese hombre me violó, pero no a la fuerza, sino que yo quise que él lo hiciera. Y al hacerlo, este hombre, desde ese momento, me convertí en un homosexual más. Y esa era la realidad de mi vida. Desde ese momento empecé a vivir una vida de homosexualismo. Quería que ese hombre se separara de su esposa porque era casado y para que viviera conmigo. Pero no era posible porque él decía: yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero también te quiero a ti. Era tan ingenuo que yo creía que él me amaba, pero sabemos que no es así. El Señor me ha enseñado en su palabra que no es amor limpio, sino que es un amor mentiroso, un amor que pone ahí Satanás en el corazón del hombre para hacerle creer algo que no es. Luego, así seguí con ese hombre de los 17 años hasta los 21 años. 4 años conviví con ese hombre. Luego, en un pueblo más cercano, por ahí, un ingeniero me dijo que si quería enseñar a leer, porque bueno, llegué, como vuelvo a repetirle, a autoeducarme. Aprendí muy bien a leer y a escribir. Y me contrataron para que trabajara en una escuelita. Y allí le enseñaba a unos niños. Pero luego, estando 1 año allí como profesor, llega a ese pueblo un hombre que en una oportunidad había tenido relaciones sexuales conmigo. Y este hombre empezó a chantajearme, porque en aquellos tiempos no era tan declarado el homosexualismo. Era una cosa piñatada, o quiero decir, era una cosa disimulada. Y por temor de que este hombre fuera y le contara a los padres de familia y le dijera de que yo era un homosexual, tenía miedo y pasó otro año así. Y este hombre empezó a chantajearme, a decirme que si yo no le daba dinero de lo que ganaba, él iba a decirle a los padres de que yo era un homosexual. Pero ya no soporté más. Luego me fui a la ciudad de Talara para trabajar allá. Yo no sabía hacer otra cosa, solamente que, bueno, aparte de trabajar en el campo, luego como profesor en un colegio, y luego me fui a trabajar a Talara. Y me fui a trabajar en un restaurante. Y en ese restaurante conocí a un joven homosexual que tenía su peluquería. Y me preguntó cómo me llamaba, porque se daba cuenta de que yo era homosexual. Yo me cambié de nombre y me puse como nombre José Luis. Y siempre iba por ahí y me decía: José Luis, ¿por qué no aprendes a peinar? Yo tengo un salón de belleza y yo quiero enseñarte a peinar para que trabajes conmigo. Y yo fui a esa peluquería, dejé el restaurante y me fui a esa peluquería a ayudarle a este joven homosexual. Y ahí nos pusimos a trabajar, aprendí a peinar por práctica. Y luego empecé a estudiar cosmetología y me recibí como cosmetólogo profesional. Y así seguía en el mundo del homosexualismo. Y luego más adelante, después que pasaron ya 5 años más, conocí a un hombre ahí que era supervisor de la petróleo del Perú. Y este hombre, según él, dijo que se había enamorado de mí. Y como yo me encontraba en esa condición, también este hombre empezó a gustarme. Pero este hombre tenía a su esposa y tenía 5 hijos.
Entonces seguí con él, viviendo. Más un día, su esposa se llega a enterar de que él tenía relaciones homosexuales con un hombre. Y tuve un lío por esta situación. Y la señora le hizo una demanda porque no le pasaba la mantención a sus hijos ni a ella tampoco. Y su esposa se prostituyó por causa de su marido. Y este hombre fue donde el juez donde lo habían citado. También quería que fuera yo, pero no quise ir. Y yo le dije, tú decidirás lo que vas a hacer. Y este hombre decidió lo que tenía que hacer. Decidió dejar a su esposa con sus 5 hijos para venirse a vivir conmigo al distrito de Ignacio Escudero, Cerro Mocho. Y ahí él se vino a vivir conmigo, ahí en ese pueblo. Y todos los días él tenía que venir, viajar. Todos los días iba y venía. Y él me traía todo lo que a mí me faltaba, todo lo que yo quería. Ya no cantaba para el mundo, me retiré por un tiempo de la música, porque él no quería que trabajara ni tampoco cantara. Porque me decía, para eso yo te mantengo, para eso yo te doy, para que tú no trabajes, para que nada te falte. Y me tenía como que si yo fuera una mujer, me usaba como si yo fuera una mujer. Entonces, este hombre estuvo viviendo conmigo 8 años, en los cuales su esposa llega a enfermarse por la práctica del sexo libre. Y me voy a vivir a su casa. Y allí en su casa yo le servía a sus hijos, los cuidaba. Mas un día él llega mareado y le encuentro una carta en su bolsillo. Y yo sentía celos en mi corazón porque yo lo amaba. Y quise matarlo. Cogí un cable de la plancha, lo pelé y lo puse en el enchufe y lo amarré a él. Y yo quise también, dije, de aquí que él sienta la corriente, yo también me voy a pegar ahí con él para morirnos los dos. Pero sentía y escuchaba, como que escuchaba la voz de mi madre que me decía, hijo, te amo, porque yo amaba mucho a mi madre y ella también. Hasta que decidimos separarnos y me vine a mi pueblo. Para mí la vida ya no tenía sentido de ser. Quería seguir mi vida en borrachera, en vicio. Otras veces quería suicidarme porque me sentía solo. Pero luego más tarde llegué a reponerme de esta decepción que había recibido y empecé, amado amigo, empecé a cantar de nuevo para el mundo. Empecé a trabajar nuevamente como estilista profesional en el campo de la cosmetología. Cantaba y trabajaba, así andaba, hasta que encontré de nuevo en mi camino a otro hombre. Y con ese hombre viví 12 años. Y empecé a vivir con ese hombre. Tenía mi pareja, él era mi pareja, él era el hombre de mi vida. Porque después me llegué a enamorar nuevamente de él. Sentía un amor terrible dentro de mi corazón. Luego, con este hombre, íbamos para todas partes, como mi pareja. Hasta que un día
yo le dije, voy a inyectarme hormonas porque quiero llegar un día a operarme. Quiero operarme, quiero cambiar mi sexo porque yo quiero casarme contigo. Entonces empecé a inyectarme hormonas. Mi voz se fue afinando. Me salieron los senos como los de una mujer. Mi cuerpo se fue estilizando. Tenía una figura femenina y eso era lo que el diablo había hecho en mi vida. Esa obra la había hecho Satanás en mi vida, cambiando mi rostro, cambiando mi cuerpo y poniéndome unos senos. Dios me hizo con mis tetillas, pero el diablo me puso senos. Ahora sí empecé a vestirme como una mujer. Ya no me vestía ya con ropa masculina. Había dejado de ponerme ya los zapatos de varón. Había dejado de ponerme ya las camisas. Había dejado de ponerme los pantalones para ahora ponerme las blusas, ponerme las faldas y ponerme los zapatos de mujer. Empecé a dejarme crecer los cabellos, las uñas. Empecé a pintarme y así empecé a caminar por el mundo. Tengo mi hermana que ella es cristiana, hace 20 años que ella es evangélica. Y mi hermana siempre iba a mi hogar y ella me decía, estoy orando, hermano, por ti para que un día tú recibas al Señor en tu corazón. Y yo le decía, ni loco. A veces ella llegaba a mi casa en ayuna, porque estaba ayunando. Yo le decía, hermana, come. No me decía, porque estoy en sacrificio. Yo le decía, oh, pero qué tontería, le decía. Voy a dejar de comer por tonterías, no. Y mi hermana decía, estoy orando mucho por ti. Y cuando ella me vio por primera vez vestido de mujer y me dijo, pero ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa has hecho? Le digo, es que me voy a operar y por eso es que ahora yo me he visto como mujer. Y ella me decía, no lo hagas. Yo decía, sí lo voy a hacer porque quiero casarme, tener mi esposo y tener hijos, aunque sean adoptivos, pero quiero tener mis hijos y mi familia. Y mi hermana me decía, no lo hagas. Y cuando yo me entrego al Señor, ella me cuenta y me dice que ella le decía al Señor, Señor, yo oro por mi hermano. Y mi hermano va a operarse, Señor. No permitas que mi hermano se opere, porque si mi hermano se llega a operar, qué difícil va a ser para que él te acepte en su corazón. Y yo seguía así. Ya no era solamente un afeminado, no era solamente ya un homosexual, no era solamente un travesti, sino que ahora quería ser algo más, quería ser una mujer. Cada vez que yo me bañaba y me veía mi cuerpo y me veía mi sexo, yo decía, Señor, Dios mío, ¿por qué tengo este sexo? ¿Y por qué pinto de diferente manera? Decía Dios, tú te has equivocado conmigo, porque me has puesto algo que no me corresponde, no corresponde a mis sentimientos, porque yo siento como mujer, yo amo como mujer, yo siento y lloro como mujer, siento celos como mujer, ¿y por qué tengo este sexo? Yo decía. Mas el Señor no se había equivocado, el equivocado era yo me había equivocado. Hasta que llegó el momento que yo le dije a mi pareja, voy a operarme. Había llegado un hombre que se había operado, que era de por ahí, de mi pueblo. Y él me dio información de que se había operado en la ciudad de Trujillo.
Me dio la dirección exacta y yo vine para esta ciudad de Trujillo a hablar con el médico que había operado a ese joven. Yo le dije que me quería operar. Y él vio que yo me había inyectado hormonas y que estaba preparado ya para operarme. Y le pregunté cuánto era el precio que me cobraba para operarme. Porque yo ansiaba en mi corazón, ardía en mi corazón ser una mujer. Y fue un médico que me dijo: tú tienes que pensar bien antes de operarte, porque te puedes arrepentir después de lo que tú vas a hacer ahora. Era un psicólogo. Y yo le dije: no, yo le he pensado y quiero operarme. Y me dijo en ese entonces que me cobraba un montón de plata, ¿verdad? Y regresé a mi pueblo y me puse a juntarle dinero. Como ganaba bien ahí en la cosmetología, en el salón de belleza, empecé a juntar el dinero. En cuanto lo tuve, viajé para acá, para la ciudad de Trujillo. Y ahí fue que me hicieron 2 operaciones al comienzo. Me quitó el médico, o el diablo me quitó lo que Dios me había puesto, para ponerme algo que Dios no me había puesto. Y la palabra del Señor tiene que decir que Dios ha creado al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, porque varón y hombre los ha creado, dice la palabra del Señor. Pero yo no entendía eso. Y luego que me hicieron esas 2 operaciones, después de 10 días regreso a mi pueblo, y allí estaba en mi casa, recuperándome por la operación que me habían hecho. Hicieron una implantación de vagina artificial. Y luego el médico me dijo que después de un mes podía hacerme otra operación, la plastía. Esa plastía consiste en que tienen que hacer los labios vaginales. Y yo no tenía el dinero para hacerme eso. Pero después de un año llego nuevamente ya a hacerme esa otra operación. Pero en esa otra operación los médicos fallan en esa operación. No tienen éxito en esa operación. Me habían hecho un montón de cortes para que me quedaran los labios vaginales. Pero a medida de lo que se iba secando, el escroto iba quedando en su lugar de nuevo. Pero aquí veo la mano de Dios. Hasta que un día, el año 88, fue que me hice las primeras operaciones. El año 89 me hago la otra operación. El año 90, para el 91, había hablado con el médico para que me llegara a operar de nuevo porque no había quedado bien la operación. Nos habíamos puesto de acuerdo ya para que él me llegara a operar. Ya la operación no iba a costar nada, sino que la operación que me iban a hacer ya iba a ser gratuita, por cuanto ya había pagado por esa operación. Y luego, así estaba ya en esos planes para volver nuevamente a Trujillo para operarme en el año 1991. Llega el momento más interesante, el momento más hermoso de mi vida. Llega el momento maravilloso para mi vida. El momento en que ya Jesús tenía que rescatarme de ese mundo perverso y perdido en el que yo me encontraba. Entonces, llegaron 5 hermanos del Ecuador y entre ellos venía un siervo de Dios, pastor evangelista, que había vivido el mismo problema que yo estaba viviendo en aquellos entonces. Nuestro hermano Timoteo Zárate Silva. A este hermano le habían dicho de que ahí en ese pueblo había un hombre que se había operado, que estaba viviendo de una forma
degenerada. Y fue entonces que le informaron a nuestro hermano Timoteo y le pidieron a él que me visitara, porque él había tenido ese problema que yo tenía en ese entonces. Y fue este varón que se pusieron en ayuno y oración para llegarme a visitar. Tuvieron que prepararse porque la palabra de Dios dice que ese género solamente sale con oración y ayuno nada más. Y tuvieron que prepararse para ir a visitar a Marisol porque ese nombre era el que me había puesto. Pero cuando yo celebraba, quiero retroceder un poquito, hermanos, se me pasaba algo, ¿verdad?, importante. Cumplía 25 años de mi trabajo, de mis bodas de plata, y quería celebrarlo a lo grande, con orquesta, con comida y con torta y con todo. Hasta que una amiga me dice: Marisol, ¿por qué no vas donde el Padre para que te haga una misa de salud? Para que Él te haga esa misa para que salga bonita tu fiesta. Había contratado todo. Fui entonces donde el cura. Y al cura yo le dije: Padre, bueno, aunque el Señor dice que no le llamemos Padre a nadie, sino únicamente a Dios. Pero yo en mi ignorancia le dije: Padre, quiero que me haga una misa. Soy una mujer, tengo un documento que me acredita que soy una mujer. ¿Y sabe lo que me dijo el sacerdote católico? Me dijo: no tienes que contarme nada, hijita, porque yo conozco tu vida. Yo te voy a hacer tu misa y te la voy a hacer bien bonita y no te voy a cobrar absolutamente nada. Entonces dije: está bien, Padre. Entonces busqué a un amigo como mi chambelán o mi compañero para que me llevara a la iglesia. Y así fue que entré a la iglesia, y en la iglesia el cura llegó a comulgarme. Tengo una fotografía cuando él me está dando la hostia, me está comulgando. ¿Y sabe usted qué cosa era lo que le decía el sacerdote católico? Le decía a sus feligreses, le decía: esta mujer se está reintegrando a la sociedad y tienen ustedes por lo tanto que aceptarle como una mujer y ayudarle a vivir como una mujer. Oh, qué tremendo es todo esto, ¿verdad? Yo como ministro de la palabra de Dios siempre digo que si algún homosexual, sea como sea operado, sea como sea, y que venga a mi persona y quiera que yo le hable de la Biblia, de la palabra de Dios, tendría que decirle que tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, porque él no es una mujer, sino que es un varón disfrazado de mujer. Y que si Dios lo creó hombre, hombre tiene que morir, porque para el mundo es una mujer, para Dios es un varón. Así, mis amigos, así, hermanos queridos. Y así seguí mi vida. Y más adelante me quedé en aparte cuando le habían informado a mi hermano Timoteo de que yo vivía en ese pueblo. Y ellos llegaron un día a mi casa, un día domingo, 21 de septiembre de 1991, llegaron a mi hogar. Yo me había escondido porque yo sabía que eran evangélicos y yo no quería tener tratos con los evangélicos. Mas entonces, en ese momento ellos me hablaron de la palabra del Señor. Uno por uno, fueron 5 de ellos. Nuestro hermano Timoteo me habló al último. Y me empezó a hablar de su testimonio. Empezó a decirme de que Cristo cambiaba y que Él iba a cambiar mi vida si yo quería. Y me empezó a hablar del testimonio y me empezó a hablar de Jesucristo. Y al final del testimonio y de la prédica de la palabra, me dijo él: ¿qué dice usted a todo esto? Y yo le dije que yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y desde aquel momento abrí mi corazón al Señor. Se fueron mis penas, mis angustias. Estaba 12 años enfermo del corazón en tratamiento médico y el Señor me sanó.
Luego, después de 13 días, me llevaron a la República del Ecuador. Para allá me fui, dejé todo. Allá mis hermanos me ayudaban. Mis hermanos me ayudaban allá. Me enseñaban la sana doctrina. Luego me invitan para Bagua. Y en Bagua me invitan para allá para testificar de Jesucristo. Tenía 3 meses todavía en el Señor. Y estando con el hermano que me llevó para allá, que era evangelista, estábamos en un solo cuarto, pero con 2 camas. Y tuve ganas de ir al baño, quería orinar, hermanos. Y en ese momento, cuando yo fui a hacerlo, mi mente se puso en blanco. Y luego, cuando yo me estaba haciéndolo, lo estaba haciendo parado, lo estaba haciendo de pie. Y me sorprendí porque yo dije, ¿cómo lo he podido hacer? Porque luego vino la lucidez a mi mente y me di cuenta que estaba de pie haciendo mis necesidades fisiológicas. Y hace más de 6 años que lo hago como todo un varón, aunque no tengo mi sexo de varón, pero lo hago como un varón. Y no me avergüenzo del Evangelio, dice la palabra de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para los que creen. Y yo creí en Jesucristo, y he creído lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora trabajo para mi Señor. Ahora le canto a mi Señor. Ahora compongo alabanzas a mi Señor. Ahora le amo a mi Señor, le sigo a mi Señor. 7 años por la gloria de Dios. Y no he retrocedido. No he retrocedido. No soy perfecto, como dice la palabra de Dios. Pero no he vuelto a retroceder. Sigo adelante hasta llegar a conseguir lo que quiero, la salvación de mi alma. La salvación de mi alma, lo que más me interesa. Y que otros vengan a los caminos del Señor. Que otros vengan a los caminos del Señor por este testimonio. Aleluya. Yo empecé, amado hermano, a hacer mi vida como un varón, a vivir como un varón. Porque la palabra de Dios dice que si de modo que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor. Aleluya. Y también dice el libro, aleluya, de Daniel 4:2. Conviene que yo declare los prodigios y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Y esto es lo que he hecho, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que puede hacer también en tu vida. Tú eres un homosexual, tú eres una prostituta, tú eres una lesbiana. Pues quiero decirte que no te preocupes, porque hay una esperanza. Quizás tú digas que no tienes esperanza, pero hay una esperanza para ti, y esa esperanza se llama Cristo. Cristo te ama. Antes de terminar, quiero dejar un mensaje para todas aquellas personas que se encuentran en el pecado. No solamente los homosexuales, no solamente las prostitutas, no solamente los drogadictos, sino la salvación es para todos. Porque dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron, están separados de Dios. Y es hora de que tú reflexiones, de que tú pienses cómo estás viviendo delante de Dios. Tú piensa y haz esta oración conmigo. Quiero orar por ti, mujer. Quiero orar por ti, hombre. Quiero orar por ti, jovencito, jovencita. Cristo te ama. Repite esta oración conmigo. Padre, reconozco mi pecado delante de ti. Sé que soy pecadora, sé que soy pecador, Señor. Perdóname. Límpiame de mi maldad. Señor, cambia mi vida. Cambia mi corazón. Te entrego todo mi ser, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú llames a mi nombre, Señor, yo responda, heme aquí. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que me has dado. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, te doy.
Amén. Amén.